Después del diluvio, Dios le dio un mandato claro a la humanidad. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Era una orden directa: dispersarse, poblar la tierra, cumplir el propósito divino. Reempezar el primer plan del Edén, pero la humanidad decidió lo contrario. En lugar de esparcirse, se unieron en un solo lugar, la llanura de Sinar. Allí dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Fue un acto de desobediencia intencional, una rebelión. No querían que Dios los dispersara, querían mantenerse juntos, bajo su propio sistema, con su propio propósito, sin depender del Altísimo. La torre no era solo arquitectura, era un símbolo de autonomía humana, una especie de portal entre el cielo y la tierra, construido con orgullo y rebelión. Y entonces, Dios descendió, confundió su lenguaje y detuvo sus planes. Pero lo más importante vino después. Los dividió en naciones y los entregó a otros seres espirituales, comenzando una historia que marcaría la batalla entre el Dios verdadero y los falsos dioses del mundo. En Deuteronomio 32:8 nos da la clave oculta. Cuando el Altísimo repartió a las naciones, lo hizo conforme al número de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? En Babel, Dios no solo dispersó a los pueblos, también los entregó a seres espirituales, llamados hijos de Dios. Eran entidades celestiales que debían gobernar con justicia, pero no lo hicieron. En el Salmo 82 nos revela el juicio de Dios sobre estos seres. Yo dije: ustedes son dioses, pero morirán como hombres. En lugar de guiar a las naciones hacia la justicia, aceptaron adoración. Se convirtieron en ídolos. Así nació la idolatría. Ahora bien, muchos dirán: ese salmo está hablando de jueces humanos, pero la realidad es otra. La frase hijos del Altísimo no se usa para humanos en el Antiguo Testamento, sino para seres celestiales, como en Job 1 y 2. Además, estos dioses están en medio del concilio divino, en la asamblea celestial, no en una corte terrenal. El doctor Michael Heiser lo deja claro. El Salmo 82 habla de seres espirituales corrompidos, no de líderes humanos. Mientras las naciones caían bajo el dominio de los dioses falsos, Yahweh no escoge una nación existente. Escoge a un solo hombre, su nombre Abraham. Pero no era un hombre puro ni apartado desde su infancia. Él venía de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, entregada a la adoración de múltiples dioses. Abraham y su familia salieron del mismo sistema espiritual corrupto que Dios había condenado en Babel. Esto demuestra algo increíble. Dios no escoge lo perfecto, escoge lo dispuesto. Y su esposa, Sarai, una mujer que no podía tener hijos. Dios no escoge lo fuerte ni lo establecido. Escoge lo débil, lo improbable, lo imposible, para que cuando ese nuevo pueblo naciera, todos supieran: esto no fue obra de los hombres, fue obra de Dios, como enseña el doctor Michael Heiser. Mientras los demás pueblos fueron entregados a poderes celestiales corrompidos, Israel fue creado directamente por Yahweh, desde el vientre estéril de una mujer, como su heredad, su nación santa. Así comienza la historia de la Biblia, un Dios verdadero llamando a un pueblo entre las naciones, mientras el resto del mundo seguía a los dioses rebeldes. La idolatría no comenzó con imágenes de madera, comenzó con una rebelión en Babel, un juicio espiritual y una historia que la mayoría ha olvidado. Pero la Biblia nunca lo ha ocultado. Solo hay que mirar con ojos que quieran entender. Siglos después, el apóstol Pablo diría algo impactante: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Primera carta a los Corintios 10:20. Para Pablo y para los autores bíblicos antiguos, los ídolos no eran solo estatuas vacías. Eran puntos de contacto con entidades espirituales reales. Los dioses rebeldes del Salmo 82. Los hijos de Dios que corrompieron su autoridad. La idolatría es, y siempre fue, una trampa espiritual, donde la humanidad rinde culto a seres que no son el Creador. Estos seres espirituales
aceptaron adoración y comenzaron a dar forma a las religiones falsas del mundo antiguo. Resultado: las civilizaciones paganas no crearon ídolos por casualidad. Fueron influenciadas por seres reales, poderosos, que se presentaron como dioses. Heiser señala que muchos mitos antiguos, sumerios, egipcios, cananeos, griegos, contienen elementos que reflejan eventos bíblicos deformados. Ejemplo: el dios Enki o Ea de los sumerios, el monte Hermón en mitos cananeos, la creación por medio de palabra o luz. Todo esto muestra una memoria corrompida de verdades espirituales reales. Templos alineados con los cielos, estatuas de seres híbridos, rituales sangrientos de sacrificio humano, sistemas de control espiritual y poder político, fusionado con religión. Todas estas son señales de influencia espiritual directa, como resultado de los dioses rebeldes, buscando imitar y reemplazar a Yahweh. Estas entidades no desaparecieron tras la rebelión de Babel, dejaron huellas profundas en las culturas humanas. El doctor Michael Heiser explica que las religiones antiguas, desde Egipto hasta Grecia, desde los mayas hasta Babilonia, tienen en común la adoración de seres poderosos, controladores y exigentes. Estas religiones son ecos distorsionados de la verdad original, ecos sembrados por los dioses caídos, quienes tomaron para sí la gloria que solo pertenece a Yahweh. La idolatría no es solo una desviación humana, es el resultado de una infiltración espiritual que marcó la historia y sigue viva hoy. Esto establece el marco de lo que hoy entendemos como guerra espiritual, porque lo que Pablo va a hacer viene directamente de su conocimiento del libro de Deuteronomio. Ese será el lenguaje que usará cuando hable de principados y potestades. Ahí es donde Pablo basa su teología. Él es el apóstol a las naciones y sabe que una vez que sale de Judea, está entrando en territorio dominado por otros poderes. Él entiende la teología de Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y sabe de dónde la recibió Daniel. Del reparto espiritual de Deuteronomio 32. Observen el vocabulario en Efesios 1:21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Lo que Pablo está describiendo tiene un trasfondo claro. Estas entidades espirituales tienen un dominio geográfico, porque cada nación fue entregada a un hijo de Dios después de Babel. Pablo no está hablando en abstracto, está retomando la teología de Deuteronomio 32, donde Dios dividió las naciones y las puso bajo la autoridad de seres celestiales. Lo que Pablo llama principados y potestades no son ideas simbólicas, son seres reales, con autoridad territorial, porque en Babel cada nación fue entregada a un hijo de Dios. Pablo lo sabía. Por eso cuando predicaba a los gentiles, sabía que estaba entrando en terreno enemigo. Si esto te enseñó algo nuevo, compártelo y suscríbete. Aún hay mucho por revelar.